estamos en esta quinta conversación que tenemos en estas Eco Talks que hemos hecho con los 40, hablando del eco que estamos dejando en el mundo. Bienvenidos los que se están conectando y por favor compartan ese enlace para que les llegue a muchas más personas. Estamos desde el Instituto Humboldt. Esta es la quinta vez que nos estamos encontrando hoy para ver cómo contribuye el reciclaje y la economía circular a la protección de la biodiversidad. Es inevitable hablar de cambio climático, de qué está pasando con nuestro medio ambiente, sin hablar de lo que hacemos con todo lo que nosotros dejamos eh, cada día. Y hoy hay dos expertas que nos van a estar acompañando. Además, agradecerle a todos los que nos están honrando hoy con su presencia y que van a hacer preguntas más adelante. Y quiero arrancar con Nora Padilla, líder, defensor y portavoz de las asociaciones de recicladores de Colombia. En 2013 fue galardonada con el premio medioambiental Goldman en la categoría América del Sur, uno de los premios más prestigiosos en el campo de la conservación ambiental. Lo ganó por organizar a los recicladores marginados de la ciudad de Bogotá para hacer del reciclaje una parte legítima de la gestión de residuos en Colombia. Nora, bienvenida. Muchísimas gracias para este honroso público y para el programa y muchas gracias por esa invitación. Nora, y quiero comenzar de una vez preguntándole cómo contribuye el reciclaje a la protección de de la biodiversidad. El reciclaje contribuye no solamente a a la biodiversidad, contribuye a muchos sectores de la vida social, ambiental, económica del mundo, no del país, del mundo. Los 20 millones de recicladores que estamos en el mundo logramos rescatar millones de toneladas de cartones, papeles, plásticos, metales, vidrios, que de otra manera irían a un relleno sanitario o a un botadero a cielo abierto. Todos sabemos el efecto de la basura maltratada que contamina aire, suelo, aguas, y ahí es donde está la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad es vida en todos los sentidos de la palabra: animales, plantas, minerales, aire. Entonces, la diversidad es un ecosistema muy complejo y nuestro trabajo contribuye al rescate no solamente de materias primas recuperadas, sino a la protección de la biodiversidad. En la medida en que no se cortan árboles para hacer cajas, pues tenemos árboles para que nos generan oxígeno. En la medida en que no se saca arena y agua para hacer vidrio, pues estamos contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. El reciclaje es un oficio que tiene un enorme impacto en la conservación del medio ambiente. Muchas gracias, Nora. Quiero agradecer además, antes de saludar a Lina, agradecerle a Davivienda, que hace posible estas conversaciones. Davivienda, que es un banco que cree en la importancia de la sostenibilidad para lograr un mundo mucho más próspero, incluyente y verde, y que además que considera que Colombia no es nuestra casa. Muchas veces hemos hablado de nuestra casita, pero tenemos que conocerla para cuidarla, y eso es lo más importante. Ahora sí, Lina, ¿qué está tejiendo usted primero? Vamos a ver qué salen de pregunta, a ver si sale una buena pregunta y alguien se gana un detalle bien bonito. Esto es parte del reinventarse también, del vivir al frente del relleno sanitario de Doña Juana. Entonces estamos tejiendo el territorio. Esto es un concepto que también quiero compartirles en esta conversación. Muchas gracias. Lina Osorio, ella es recicladora de oficio, promotora de la Asociación de Reciclaje Cineambori. Más adelante vamos a hablar de esa organización comunitaria que activa procesos de educación ambiental y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos en la zona de influencia del relleno Doña Juana. Además es artesana, sembradora, topógrafa y estudiante de geografía y habitante de esta zona, precisamente de la zona rural de Ciudad Bolívar en Bogotá. Lina, y quiero arrancar por ahí porque lo estábamos hablando hace algunos minutos, antes de hacer la misma pregunta que le hacía yo a Nora, ¿cómo han sido estos últimos meses en el relleno? Bueno, llevamos desde el año 88 que llega este vecino tan incómodo a nuestro territorio. Oiga, hay un ingeniero tan bonito de la academia y demás, pero que en sus conclusiones desde la academia dijo, todo eso que son los lixiviados, esos líquidos de tantas toneladas que llegan a diario, ¿a dónde los vertimos? Ah, pues en un río. Eso es lo que estamos haciendo en este momento cuando salimos corriendo detrás del camión de la basura, o bueno, de pronto dejamos en el chut y demás. Estamos diciéndole, señor, me hace un favor, me voltea esta bolsita allá en el río.
Eso es lo que llevamos haciendo durante 37 años en la cuenca del río Tunjuelo. Entonces, ¿cómo contribuye el reciclaje para esa biodiversidad? Ya ustedes pueden calcular. Cada vez que ustedes mandan esos kilos personalmente, o sea, cada uno manda unos kilos, lo estamos poniendo sobre el río, sobre la cuenca del río Tunjuelo. Entonces, entre menos residuos ustedes manden a ese territorio, a nuestro territorio, que es tan hermoso, que los invito a conocer, pues esos gavilanes maromeros, esas piedras de donde se sientan los mayores en ese pensamiento, pues van a estar menos afectados. Entonces, cada vez que reciclamos, contribuimos enormemente a un territorio, y no solamente allá, ¿no? A veces uno dice, ay, pobrecito los de allá que les toca con los vectores, que es un Que es vector, un vector, eso le iba a ¿cierto? preguntar, que es un vector. Entonces tenemos olores, tenemos ratas, tenemos moscas, tenemos una gran cantidad de cosas que pasan alrededor de un relleno, el ruido. Les informo que hace poquito se pone una carretera para que suban los camiones y tiene unos bombillos muchos más fuertes de los que tenemos acá, potenciados, toda la noche prendidos. Entonces, búhos, lechuzas, todos esos pájaros, ¿cierto? O sea que acá hay mucho que contribuir desde el guardarse ese papelito, el decir, oiga, vecino, usted que recicla, más un favor, si lleva esas botellas, todos esos pequeños actos sí suman, muchachos, sí suma, gente bella. ¿Cómo reduzco yo esa cantidad de kilos? Entonces, echándole ojo, usted échele ojo a la ventanita y usted va a ver 2, 3 veces al día que pasa ya la señora con el carrito que parece el bebé, ¿no? Pero ahí lleva su canequita, pues llevando el reciclaje. De pronto está el habitante de calle que a uno le da un poco de miedo, pero está reciclando. Parece que ese habitante, a pesar de que haga lo que haga, está sacando del río prácticamente todos esos desechos que le estamos, mal llamados desechos que le estamos dando. Entonces, ¿cómo contribuyo? Oiga, familiarícese con el reciclador de oficio que tiene todos los días. Ustedes me pueden decir dónde viven y les puedo comentar qué clase de asociaciones hay ahí. Es más, muchas personas no pertenecen a asociaciones y hacen esa labor del reciclador. Entonces, simplemente familiarícense con quién puede llegar y darle otra finalidad a los residuos. Entonces, separar esa clase de residuos que son reciclables es un buen comienzo, familiarizarse con el reciclador de oficio para empezar a saber qué materiales ya dejo de enviar a ese río. ¿Usted quería decir algo, Noraí? Sí, decirles que muchos de ustedes muy seguramente serán gobernantes en el futuro y tenemos un Dios nos gravísimo libre también un problema. poquitico. O nombrarán gobernantes. Es mejor. Nombrarán gobernantes y digamos que tenemos un grave problema en la gestión de los residuos en el país desde hace muchos años. Esto ya se convirtió en un problema mundial. Ustedes habrán oído que hay un tratado mundial de plásticos en este momento gestionándose en las Naciones Unidas precisamente porque tenemos un, un nuevo continente y está conformado por plásticos, porque el plástico, pues por su peso, que es muy liviano, sale a flote y se va entrelazando y tenemos un nuevo continente de plástico. Entonces, ¿y de dónde sale ese plástico? Pues efectivamente, como lo dice muy bien Lina, cada vez que dejamos sin separar los residuos, cada vez que sacamos los residuos en un momento en el que no pasa el vehículo o no pasa ningún reciclador, pues simple y sencillamente si no se recoge, el agua se lo lleva para las fuentes hídricas y si no contamina estando en el relleno sanitario, pues contamina yéndose río abajo y después al mar. Entonces la problemática ambiental es enorme en el mundo. Ustedes hablaban de economía circular hace un momento. Colombia a través del reciclaje lleva unos 8 décadas de gestión de economía circular, porque Colombia es una de las abanderadas del sistema de reciclaje en el mundo. Logramos recuperar 4 millones de toneladas de materiales o materias primas recuperadas al año. Entonces, pues ahí nos podemos ir dando cuenta del impacto tan importante que tiene este oficio. Antes de darle la palabra a ustedes, ¿qué es un reciclador de oficio? Porque es que mucha gente habla de recicladores y como si fuera una gran masa homogénea de personas que reciclan, pero hay una diferencia muy grande entre un reciclador de oficio y el camión que pasa o la separación que se deja en otro sitio. Me gustaría de pronto que aquí la compañera Nora nos comentara un poco, pero les voy a comentar de pronto anécdotas, ¿no? Y entonces llegamos de pronto a hacer inscripciones de rubro y no sé qué cosas de entidades y en algún momento me miran pero porque es que usted no es recicladora, no parece recicladora, me dice.
¿no? Entonces le decía yo a esa funcionaria, o sea, que tengo que llegar como, ¿qué, no? Para que le crean a uno algo. Mucho de lo que es el reciclador, sin ese de oficio, que ese sí se lo dejo aquí a su merced, es pensarse como un complemento ecosistema, de ecosistemas. Entonces también es ser parte de tener en cuenta qué se separa, qué sirve, qué no sirve, ¿no? Esa es una mentalidad de reciclador. Entonces, digamos, muchos de los que están acá, yo sé que estamos activos y vemos el plástico, el cartón y sé por las caras que veo acá que muchos dicen, uy, no, esto acá no se puede botar, esta botellita, esto demás, va para el reciclador. O sea que eso, empezando, es una persona que tiene una conciencia y tiene una economía a partir de esa clase de residuos. Pues un reciclador de oficio es la persona que trabaja de manera permanente. En el caso de nuestros asociados, hay compañeros que trabajan 16 y 17 horas rescatando de las canecas de las basuras y de las bolsas de las basuras todos los materiales que nosotros sabemos son susceptibles de aprovechar, incluidos los residuos orgánicos, porque muchas organizaciones han estado implementando ya gestión de residuos orgánicos. Entonces, el reciclador de oficio, pues no es el trabajador de las basuras, es el trabajador del aprovechamiento que está dedicado tiempo completo a ese oficio. En los colegios les digo a los niños, sobre todo a los pequeñitos, bueno, hoy tengo cara de recicladora y la mayoría, sí, es algo chistoso, ¿no? Porque los niños de pronto tienen otra clase de conceptos, ¿no? A un funcionario me dice, no, usted no tiene cara de recicladora, pero un niño me dice, sí. Entonces ahí también podemos debatir un poco sobre el término, pero sí, es básicamente quien trabaja y quien dedica una gran parte de su tiempo a esa separación, a ese aprovechamiento y que su economía gira alrededor de esa separación de los residuos. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Quién la hace? Das tu nombre, por favor, si va dirigida para alguien y tu pregunta. Va dirigida para los dos. Un gusto saludarlas. Mi nombre es Alejandro Torres. Hago parte de las defensas ambientales, especialmente desde la localidad de Fontibón. Es conocido que los planes integrales de gestión de residuos, que son el instrumento por el cual, por ejemplo, las administraciones planean toda la gestión de los residuos, involucran muchos actores. Sin embargo, en Colombia, pues tenemos tomadores de decisiones que tienen una visión, unos técnicos que probablemente solo ven un camino, y el ejemplo más claro es lo que nos trae aquí Lina, y es acerca de ese ingeniero que tuvo unas conclusiones que en ese momento fueron buenas, pero sabemos que fueron erróneas. Mi pregunta es, ¿estos planes de gestión integral de residuos, aparte de tener una unión más con los recicladores de oficio, deberían tener para que la comunidad, hablando no solo ciudadanos, sino también empresarios, puedan incidir? ¿Qué deben tener? Ustedes que nos pueden, que conocen más el tema, que pueden aportar, que nos pueden decir. Ahí una de las cosas que me parece más importantes, sí, bueno, pueden haber muchos planes de gobierno, puede llegar una y otra administración y demás, pero si nosotros en cada una de nuestras casas no somos conscientes que esos residuos están llegando a la cuenca de un río, nos pueden plantear muchas cosas y van a pelear porque desde que la basura tenga precio, como que el reciclador es competencia, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es que cada uno de nosotros haga conciencia que estamos cogiendo la cuenca del río de botadero, ¿sí? Entonces, ahí ya dejamos que la administración maneje lo que nosotros producimos como residuo. Entonces, si cada uno de nosotros llega y separa y demás, pueden haber XY planes para esos planes de gestión de residuos, pero parten de los residuos que nosotros estamos proponiendo. Entonces, allá en Mochuelo estamos hasta recogiendo con las familias los residuos orgánicos. Oiga, y eso se recicla, claro, y se saca abono y se siembra y demás. Entonces, partiendo un poquito antes de llegar a esos niveles, de pronto desde la administración, nada que hacer, gente bella. Hay que empezar desde nuestras casas a separarlos conscientemente, a que esos cunchos del café, a que cuando hacemos los juguitos, pues no los tiremos encima de las botellas, ¿no? Al reciclador llega y toca la bolsa y eso puede estar lleno de papeles del baño, puede estar lleno de los cunchos del jugo, de lo que sea, pero la botella tiene precio y yo la saco de ahí. Entonces, si antes de que lo mezclemos todo, llegamos y lo separamos, ya, ahí ya tenemos nuestra gestión propia sin administraciones. Nosotros mismos administramos eso. Pues yo diría que los planes están mal formulados. De hecho, hemos conocido cosas como que formulan en el interior del país que en el plan de gestión integral aparece la limpieza de playas en el interior del país.
Entonces, eso ya es un indicador de altísima ineficiencia, es un plan que nace fracasado y por supuesto los resultados que tenemos es consecuencia de ello, ¿no? En realidad no estamos formulando planes para la gestión, sino estamos formulando sistemas de recolección compactada y enterramiento como un servicio público que tiene que rendir rentabilidad. Y pues es normal que en esa formulación tengamos resultados nefastos como los que estamos teniendo y que yo creo que deberíamos empezar a corregir. Y yo tengo una gran esperanza porque yo veo que efectivamente la juventud en el mundo está teniendo peso en las demandas de, de cambio, ¿no? No solamente en Colombia, sino en el mundo. La juventud está teniendo digamos, una postura de que hay que enmendar lo que estamos haciendo mal. Todos sabemos que la revolución industrial depredó y generó muchísimos males que tenemos que entrar a reparar. Y mucha gente dice, no, pero es que eso fue error de los viejos. No, pues error del que sea, pero tenemos que entrar a reparar todo eso. Nora, ¿qué es la economía circular? Pues digamos que el término técnico indica que todas las actividades de la economía deben tratar de tener una alta eficiencia en, por ejemplo, no generar residuos, no generar rechazos, no generar impactos negativos, por ejemplo, en el uso del agua y de la energía. Y en la economía circular es tratar de optimizar, de cambiar las matrices de producción, tratar de modificar digamos, las políticas de manejo de recursos. Básicamente es eso. Lina, ahora que leíamos un poco acerca de usted y que le contábamos a la gente que nos está viendo, que además compartan esto para que llegue a más gente, em, hablábamos de Cineambore. ¿Qué es eso? Bueno, les decía que hace 37 años llega ese vecino incómodo y empieza a alterar un poco de los abuelos de mi querida madre, María del Carmen Aguillón, que llega y es la gestora y es quien empieza esta organización y llega y dice, oiga, los abuelos se bañaban en ese río hace 50, 60 años, 70 que va para, mi madre va para los 70, y llega y dice, los abuelos se bañaban en el río y ella tuvo que ver cómo todo el territorio empezó a cambiar a medida que fueron llegando esos residuos aquí, ¿no? Entonces ella llega y dice, bueno, no podemos llegar a quedarnos llorando sobre la leche derramada, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues hay que hacer algo, no nos podemos solamente quejar y estirar la mano a ver qué nos dan como población, víctima y demás. Sí debe haber una justicia ambiental que se exige, pero esta mujer llega y crea y dice, oiga, y si nos unimos, y si la mamita ya más de 40 años que no le dan trabajo, y si los abuelitos que son los que recogen los orgánicos para las vacas, y si el muchacho que tiene capacidades diferentes a las que exige una empresa, y si el muchacho que de pronto tiene problemas con algunas drogas o lo que llaman y demás, y si nos empezamos a unir, hacemos una sinergia. Entonces esta mujer dijo, hagamos sinergia, una sinergia ambiental, entonces sinergia para un ambiente sano con bogotanos reciclando. Ese es como el nombre, Sinambore sale de ahí, parte en pro de mejorar y de ver el territorio desde otros ángulos y pues hombre, si ella vio cómo se transformó, es un poco duro también, ¿no? Llegar y ver cómo se transforma, entonces somos la sinergia ambiental. Estamos caminando el territorio, que son un territorio de los abuelos, de los ancestros, y llegamos como a ese momento de ver ese territorio un poco sentándonos a pensarlo diferente, a crear otra alternativa un poco menos brusca que lo que planteó ese ingeniero. Entonces somos sinergia ambiental, caminamos el territorio y su merced lo decía, por ahí hacemos unos recorridos y ¿qué hay de importante de recorrer el territorio? Yo les quiero invitar a las personas que están oyendo, a ustedes que están acá, a hacer un ejercicio básico, es un regalo para cada uno de ustedes. Ay, tan sencillo que respirar. Y cada cuánto nos ponemos en sí a poner atención a la respiración. Entonces los invito que en este poquito que nos queda de pronto, ustedes sientan cómo entra ese aire, cómo es que llega a esa nariz, llega y infla esos pulmones de abajo para arriba, se infla el pecho y todo, y cada vez que suelto el aire, imaginen, sientan, no sé, vean cómo esos pulmones se desocupan. ¿Para qué ese ejercicio? Hombre, si no aterrizamos en este territorio, ¿qué vamos a hablar de otros territorios?
Entonces un poco de esas sinergias para ustedes mismos, un regalito de vez en cuando. Cada vez que ustedes se regalen ese momento de respirar, podemos hacer parte de un ecosistema más consciente. Pero si ni siquiera estamos piloteando, hijo, la respiración, pues llega cualquier administración y nos pone a respirar un poco fuerte, lo que hay que respirar un poco en territorio. Entonces ahí estamos. Vamos con una segunda pregunta. ¿Quién tiene una pregunta? Hola, buenas tardes. Un gusto conocerlas. Mi nombre es Ana María Mejía. Eh, Me gustó mucho la experiencia de la educación medioambiental porque yo dirigía un módulo de educación ambiental en Ayapel, Córdoba, y me encontré con lo que ya se esperaba y eran niños desconectados justamente con la realidad ambiental del país, que a pesar de vivir las consecuencias de esta, no sabían su responsabilidad dentro de la sociedad. Digamos, a la hora del recreo, estos niños consumían corozo empaquetado y esto venía con sal y esto soltaba toda cantidad de jugos que hacía imposible reciclar el paquete. Y cuando hablábamos con los estudiantes acerca de las 3 Rs y hacíamos énfasis en reducir, un niño me alzó la mano y me dijo, yo no voy a reducir mi consumo de corozo. Yo, ¿por qué? Me dice, porque no tengo otra manera de consumirlo si no es empaquetado. Es mi fruta favorita. Y ahí me pregunté, claro, la responsabilidad también recae en nosotros como ciudadanos y como individuos, pero también tenemos que hacer responsables a las empresas gigantes que saben cómo contaminan con los empaquetados, pero aún así no hemos sido capaces de trasladar esa responsabilidad hacia estas gigantescas empresas que contaminan el agua, el ambiente y nuestra tierra. Entonces, mi pregunta va a, con toda su experiencia como recicladoras y en este tema de lucha ambiental, ¿cómo podemos hacer responsables a las empresas gigantescas que siguen contaminando y nosotros solamente seguimos consumiendo? Gracias. 500 años llevan luchando en el norte, aquí en México, los mexicas, toda esa descendencia, 500 años defendiendo el río una y otra vez de empresas tan grandes, de multinacionales tan grandes que cada vez llegan a querer sacar esa agüita. Entonces esto parece que como muchas huertas, ¿no? Uno siembra y al otro día como que a algún vecino no le gustó y quita. Hay que volver a sembrar. Entonces con el reciclaje hay que volver a aterrizar frente a esas empresas. El abstenerse de ciertos productos es beneficioso no solamente para ese ecosistema tan bello que tenemos allá, ese río y demás, gavilanes, piedras y demás, sino, hombre, que tanto tiene que ver esa clase de cosas que suenan y no entran a la economía circular, empaques llenos de tintas y demás gaseosas, bueno, productos y demás que llegan a afectar nuestra salud. Entonces, muchas veces nosotros mismos somos los que promovemos esas grandes, parecen tan gigantes, pero se constituyen de cada uno de nosotros. O sea que quitarles un poquito la base y jugar un poquito qué tanto nuestra salud puede verse afectada, pues hombre, también es un poquito de concientización, de conciencia la que debemos hacer. Parecen gigantes, pero pues les damos el poder cada uno de nosotros. Entonces, mientras sale decretos o podemos pararnos en cosas más grandes desde la parte jurídica y demás, pues hombre, tengamos un poquito en cuenta nuestra salud, qué consumimos, qué entra a nuestro cuerpo. Oiga, ese paquete de galletas tan delicioso y tal, pero eso como que le va afectando a uno hasta los riñones y no sé qué, pero la vecina hace unas galletas deliciosas que empaca en hojitas de plátano. Ahí vamos también desmantelando y entrando un poquito. Parece lejano, pero se puede ir haciendo y ya se está haciendo también. Vamos con una pregunta más. ¿Tú tenías una pregunta? Listo, mi nombre es Juan Sebastián Huertas, hago parte de un ONG llamado El Barco de la Paz. En ese momento fui miembro llamado Jóvenes por los ODS y pues promuevo los objetivos de desarrollo sostenible por todo lado en el mundo. Bueno, mi pregunta va más que todo por mi mamá. Mi mamá es docente universitaria de la Universidad Francisco José de Calda, de la sede del sur, de la tecnológica. Y me acuerdo mucho de la afectación a la calidad de la vida de ella. Ella tuvo una indemnización hace unos años por eso. Y me preguntaba más que todo hacia ustedes que son recicladoras de esa zona, ¿cómo es el proceso del reciclaje de los desechos industriales? ¿Cómo es la afectación también para la calidad de vida de la zona y también de ustedes y de nosotros como ciudadanos? Lina ahora decía que ya estaba radioactiva. Dices que nos sirve, ¿será que ya estamos reactivos? 2 meses llevamos un poco incómodos y antes habían vectores, ratones, ratas, olores y demás. Hace 2 meses también hemos sentido mucho el olor ya demasiado, demasiado abusivo,
con nuestros pulmones. Por ahí hay estudios que dicen que las personas que de los mochuelos, vamos perdiendo ciertas facultades olfativas por vivir después de cierto tiempo en el relleno, ¿no? Entonces, cuando dice todos esos desechos, hagamos un recorrido rápido, a ver si de pronto nos conectamos con el territorio. Y entonces llega el río Tunjuelo. El río Tunjuelo nace en el Sumapaz, tan lindo, tan fresco, tan bonito. A la altura de Pasquilla uno puede ir a echarse su chapuzón, eso sí es frío, como dijo mi madre. Pero llega y baja, encuentra el relleno, más de 6.700 toneladas, de las cuales el 67% son orgánicos, y de ahí sale todos esos líquidos que muchas personas dicen, vaya, saque la basura, coge la basura, ay, pero es que se le sale agüita si lo deja mucho tiempo, y cuidado, le cae una gota porque, ay, qué terrible, ¿no? Ese líquido cae directamente al río. Bueno, hay unos manejos, eso también hay que tenerlo en cuenta, en los manejos, pero planteados para unas toneladas muchísimo menos de las que se manejan hoy en día. El río Tunjuelo baja a la altura de San Carlos, se encuentra con todo lo que son las curtiembres y recibe toda esa contaminación. También están tratando de hacerlo desde la parte sanitaria, pero se sigue recibiendo. A la altura de Bosa llegamos al río, ¿qué? Al río Bogotá, se encuentra el Tunjuelo con el Bogotá, quien a su vez por allá en el Girardot, en la altura de Girardot, se encuentra con el río, ¿qué? Con nuestro hermoso río Magdalena, que es tan bonito y lo hemos dibujado tantas veces, de pronto lo hemos visto en nuestros hermosos mapas. Y este a su vez por allá a la altura de Bocas de Ceniza llega y desemboca con el mar. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver todo eso con todos los territorios, no solamente con nosotros? Eso es hídricamente. Atmosféricamente, una danza de nubes desde el páramo de Sumapaz que nos llena de todos esos nuberios. ¿Qué pasa con los gases cuando se calientan? Cogen para arriba, ¿cierto? Y cuando se enfrían, cogen para abajo, ¿cierto? Entonces nacen allá en el Sumapaz todas esas nubes y que están tan frías, cuando empiezan a calentarse, bajan, 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 se dan toda la ronda. Entonces toda esa información atmosférica, todas esas partículas atmosféricas del relleno, las coge y se las manda por allá hasta la altura del Centro Comercial Santa Fe y demás. Puede que allá no esté el olor, pero particularmente recoge todo lo de polución, empresas, fábricas, y vuelve y sube. Cuando se calientan llegan a dónde? Al páramo otra vez. Entonces como que esto tiene que ver todo con todo, ¿no? Ahí estamos dando esa vueltica. Vamos con una pregunta más. Gracias. Mi nombre es Sofía Garcés, soy bióloga y creadora de contenido de sostenibilidad y medio ambiente en redes sociales. Sabemos que la economía circular va mucho más allá del reciclaje, tiene otras etapas. El reciclaje es uno de los últimos escalafones de la economía circular. Sin embargo, aprovechando su expertise, igual me voy a dirigir a ese punto. Entonces, tengo dos preguntas, si me permiten hacerlas. Pues una para cada una. La primera para Nora. Teniendo en cuenta su experiencia como líder de recicladores de oficio, me gustaría saber qué cree que hace falta para formalizar este trabajo, que es tan importante, para que los recicladores dejen de depender en el ingreso de cada día, que depende también de los materiales, y que eso hace que caminen largas horas, que tengan que sostener un montón de peso en su espalda o en las carretas que llevan, un esfuerzo físico enorme. Entonces, ¿qué hace falta para que se llegue a ese camino de la formalización de estas personas y puedan tener unos ingresos más dignos y estables? Y por otro lado, para Lina, la conozco desde hace mucho tiempo, pues la labor de Sinambore, muchas gracias por lo que hacen. Y teniendo en cuenta que desde hace varios años surgió la normativa de los 3 códigos de colores, entendiendo que el verde es para residuos orgánicos, que hace falta también para que tengamos un sistema distrital que realmente recoja estos residuos orgánicos y los trate, porque es que las asociaciones y los colectivos comunitarios e incluso las empresas de compostaje industrial existen y están, pero es que no se les ha dado el permiso o el paso para que este sistema se haga real. Entonces, desde tu conocimiento, ¿qué hace falta para que eso sea una realidad? Muchas gracias. Bueno, ¿qué hace falta? Yo creo que hacen falta cambios en la evolución de la sociedad. Primero que todo, ver a los recicladores como lo que son, trabajadores de la gestión de los residuos en aprovechamiento. Segundo, los cambios de cultura ciudadana. Mientras la gente no separe los recicladores, vamos a tener una alta improductividad no causada por nuestro ejercicio, sino por efecto de la falta de separación. Y tercero, nosotros sí tenemos un debate con la formalidad, porque la formalidad es es una demanda de los empresarios con el ánimo de desacomodarnos a los que estamos ya en un oficio exigiéndonos cosas difíciles de cumplir. Nosotros dependemos del mercado y de la prestación del servicio, y los recursos son insuficientes, los ingresos son insuficientes. Te voy a poner un ejemplo.
Hoy puede estar valiendo 1.000 pesos el kilo y en una semana las empresas consumidoras de estas materias primas recuperadas dicen que ya no vale 1.000 pesos, sino que vale 500. ¿Y quién les va a decir que no? Entonces hay una variación en precios que nunca los precios de los materiales reciclables siempre están deprimidos, nunca están al alza, y dependemos más que todo del mercado. Entonces, nosotros tenemos un debate con la formalidad, lo que sí hemos venido trabajando desde que nos organizamos los recicladores, precisamente del paso de los botaderos a cielo abierto, en los que no solamente vivíamos, es decir, que estamos repitiendo la historia, porque prácticamente millones, yo diría que millones de personas están viviendo nuevamente sobre la basura, como antes, en 1987, vivíamos miles de personas sobre la basura. Vivíamos de la basura, pero también vivíamos sobre la basura. Entonces, estamos repitiendo de manera recurrente los fenómenos. Ese cambio demanda, y ahí voy a otra cosa que se quedó, como tú dices, y es que para que, por ejemplo, dejemos de usar envases y empaques que no tienen, que no tienen potencial de reciclaje y de aprovechamiento, es que haya un cambio en las exigencias del consumidor. Si los consumidores no les importa en qué venga empacadas las papitas o el corozo, pues ahí vamos a seguir teniendo materiales y la economía circular va a pasar solamente como ha pasado con otros muchos procesos, y es que son solamente enunciados. Pues Lina, Nora, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, que particularmente esta que es esta quinta conversación de 10 que vamos a tener y que usted está viendo a través de los 40, es la que más rápido se me ha pasado y creo que esa es la que más nos podríamos quedar hablando porque termina siendo tal vez una de las conversaciones más pedagógicas de todos estos ecotalks. Lina, Nora, muchas gracias primero por su trabajo y segundo por cuidar el medio ambiente y por acompañar a todas las personas que están en esta transmisión en esta tarde. Muchas gracias, Roberto. Igual a todos ustedes, los invito a que conozcan un poquito también de todo esto que hacemos ahí al lado del relleno. Tenemos unos recorridos, los invitamos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Sin Ambore Oficial, para que vean las foticos, se animen. Oiga, hay una piedra del Moan, la piedra del Moan, ¿qué será eso? Es una cosa hermosa, grandísima, que nos podemos trepar allá y mirar qué está pasando en el territorio y mirar cómo hacemos. Entonces los invito muchísimo a que vayan y caminen también el territorio, que sientan un poquito, se sientan parte de ese ecosistema y desde sus casas puedan transformar también mucho de lo que se hace y ser parte de esa economía circular. Nora, muchas Gracias. gracias a usted. A ustedes mil gracias por esta invitación y recordarles que 20 millones de recicladores en el mundo, no solamente tenemos este oficio como nuestro sustento de vida, sino que le estamos aportando al sustento de vida del resto del planeta. Nora, Lina, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a seguir hablando y vamos a tener más de estas EcoTalks a través de los 40. Agradecer nuevamente a Davivienda, un banco que cree en la importancia de la sostenibilidad para lograr un mundo mucho más próspero, incluyente y verde. Y además que nos ha enseñado que Colombia es nuestra casa, es nuestra casita y por eso tenemos que conocerla para cuidarla. A ustedes un abrazo muy grande y nos vemos en otra próxima EcoTalk.